Muy buenos días, hermanos de la Iglesia con Cristo, todo es posible. Una vez más, dándole gracias a Dios por la vida. Hoy, lunes 11 de mayo del año 2020. Estamos muy contentos y muy felices de poder servir al Señor. Ello mayormente sea nuestro gozo y sea nuestra satisfacción. Y ya para empezar el mensaje de este día, el mensaje determinado para el día de hoy, siempre haciéndole recordar como introducción, a manera de introducción, Dios te ha dado libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha dado a todos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado ese poder desde el principio, desde el día en que Dios le dio vida a Adán, siempre ha funcionado ese sistema. Cuando Cristo vino a darnos salvación hace 2000 años atrás, sigue funcionando ese sistema, no ha cambiado el sistema. Tenemos libre albedrío para decidir cosas buenas y también para decidir cosas malas. ¿Qué quiere decir con todo ello? Está en nosotros. Es por eso que desde aquí invocamos y animamos a cada uno de ustedes a que podamos tomar decisiones correctas con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Y no terminar como muchos enseñan erróneamente, donde dicen que Dios sabe, ¿no? Dios sabe. ¿De qué manera? Dios sabe que, un ejemplo, ¿no? Muchos dicen que todos van a ir al cielo, que no existe un infierno. Eso es una teología que muchos enseñan. No existe un infierno para el malo. No existe un castigo, porque todos volvemos a Dios. Hay otra teología donde hoy en día enseñan, donde dicen que todos salvos, no hay nadie se extravía. Entonces, hoy en día hay diferentes ideologías y ¿por qué renombrar todo esto? Porque si analizamos la Biblia, Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Dios espera que nosotros actuemos con voluntad propia, con amor propio. Si deseamos amarle, servirle, buscarle, cumplir sus propósitos, sus metas, sus planes, o también esté en nosotros. Si no queremos, Dios no puede obligar. Por eso nos ha dado libertad. ¿Qué quiere decir? Él no puede violar nuestra voluntad, nuestros corazones. Es por eso que si analizamos desde el punto de vista doctrinal bíblico, la salvación sí se puede perder. Pero ¿cuándo? Está en el hombre, porque quiere volver a vivir en las obras del mar. Entonces, y de esta manera también, ¿no? Tomando ya nuestro apunte aquí, el tema que hoy vamos a aprender se titula "No dejes que otro tome tu lugar". No permitas que otros tomen tu lugar. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado capacidades para alcanzar propósitos grandes, sueños grandes, metas muy grandes, y va a depender de ti, de cuánto sea tu confianza, de cuánto sea tu fe, tu ánimo, tu búsqueda, tu servicio. Eso está en ti. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha creado como a la computadora en series, para todos hacer algo programado. No. Dios no nos ha creado en serie. Dios no nos ha creado como una escoba
Una escoba espera que alguien lo manipule para que recién funcione. Si no, no funciona. Una computadora de igual manera está esperando que alguien lo use para que funcione. Lo mismo sucede con un automóvil. Está esperando que alguien lo programe, que alguien encienda el carro para que recién funcione. Y Dios no nos ha hecho a nosotros. Dios nos ha dado vida propia, capacidades. Y está en nosotros el poder desalentarnos, desanimarnos. Está en nosotros el querer vivir una vida fracasada, una vida de miedo, de sufrimiento, de tormento. Está en nosotros el poder formar aquí un pequeño paraíso en el gozo del Señor, en el amor de Dios. Está en nosotros. Así es que de esta manera vamos a empezar ya nuestro tema de este día. No dejes que otro tome tu lugar. No lo permites. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 16. Voy a dar lectura. Dice así. Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre el fuego y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: sal fuera y ponte delante de mí. Y he aquí, Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová,
Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y luego estaremos continuando lo demás. Aquí, en nuestro estudio que estamos investigando en este día, estamos viendo una historia real, una historia verdadera que aconteció en los días antes de Cristo. Y aquí lo primero que podemos observar son cuatro personajes principales. Entonces, el primero, un rey llamado Acab. El segundo personaje, su esposa, la reina llamada Jezabel. El tercero, Elías, un profeta de Dios. Cuarto, el soberano, Dios de todas las cosas, llamado Jehová. Entonces, de esta manera vamos a empezar ahora, ¿no?, a resumir nuestro estudio de este día. ¿Quién era Acab? Acab, para empezar, era hijo de Omri, el rey de Israel. Otro punto importante: después de la muerte de su padre, comenzó a reinar en su lugar a Israel. Entonces, Acab era el hijo de Omri, este personaje del rey de Israel. Una vez que murió, su hijo le sucedió, ¿no? Ocupó su lugar como sucesor. ¿Qué más podemos ver? Este joven llamado Acab, una vez que llegó al trono, hizo lo malo delante de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Hizo cosas terribles. ¿Qué más podemos ver? Tomó a una mujer que no era de su pueblo, que no era de su nación, que no era de su país. Y eso era afectar contra los principios, contra las leyes de su Dios. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Entonces, los sidonios servían a los Baales, servían a otros dioses, servían bajo otro sistema de normas, de mandamientos, muy distinto al sistema que Dios había entregado a Israel. ¿Qué más logramos ver? Otro punto muy importante. El rey Acab logró servir a Baal y adorarlo, obedeciendo sus mandamientos. Imagínense. Tuvo muchas riquezas. Este rey tuvo mucho dinero, recibió mucho poder, mucha honra, pero sin embargo, él decidió en su corazón y en sus obras servir a los mandamientos de los Baales. ¿A quién representa en la realidad? Vamos a hablar en la realidad. El servicio a los Baales. Satanás, al diablo, a los demonios. Este rey decidió servir a los demonios. Decidió servir a Satanás, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus estatutos, sus normas, y de esa manera haciéndose enemigo de Dios, teniendo una enemistad con Dios. Entonces, eso es un pequeño resumen sobre la historia de este rey
llamado Acab, del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Se convirtió en reina de Israel por medio de Acab, su esposo, el rey de Israel. Persiguió y destruyó también y mató a muchos de los profetas durante su reinado. Esta mujer era una mujer terrible. Odiaba a los que vivían bajo buenos principios. Odiaba a aquellos que servían al Dios santo, al Dios justo, al Dios creador del universo entero, porque solamente hay un Dios creador del cielo y del universo entero. Hay muchos dioses, miles de dioses, pequeños dioses, pero hay un solo Dios, creador y el que tiene el control de todo. Entonces, esta mujer destruyó a muchos siervos de Dios, a muchos profetas de Dios. Los persiguió, algunos los mandó a asesinar, etc. Porque era una mujer terrible. ¿Qué más logramos ver? Su confianza y su servicio hacia sus dioses era muy grande. Esta mujer confiaba mucho en sus ritos, en su servicio a sus dioses. Ofrecía holocaustos a sus dioses, holocaustos terribles. Y tenía una fe muy grande hacia su Dios. Su confianza era muy grande, a pesar de sus obras terribles. Su confianza era muy grande. ¿Qué más logramos ver? Esta mujer incentivó a Israel a transgredir los mandamientos de Jehová por medio de sus profetas, por medio de sus servidores. Hizo que el pueblo peque contra Dios, contra el Dios santo. ¿Qué más logramos ver aquí? Nunca tuvo temor o miedo de Elías, el profeta de Jehová. Ella lo miraba como a cualquier cosa, Elías. Nunca lo respetó, nunca le dio el lugar que le pertenecía al hombre de Dios. Y a pesar que Elías degolló a los 450 profetas de Baal, esta mujer le miraba a Elías como alguien insignificante. ¿Por qué? Porque era Satanás mismo gobernando su vida. Le tenía un odio extremadamente a Elías y a todos los profetas que le servían. ¿Qué más podemos ver? Esta mujer persiguió a Elías para matarlo. Imagínense. Entonces, de esta manera resumimos la historia de esta mujer, Jezabel, la reina de Israel, por medio de su esposo Acab, rey de Israel. Ahora, también vamos a estudiar ahora sobre Elías. ¿Quién fue el profeta de Dios? Él fue un hombre llamado, un hombre escogido por mandato de Jehová. Este hombre declaró que no llovería y no llovió en todo Israel durante 3 años por mandato de Jehová. ¿Qué más? Después de los 3 años se presentó delante del rey Acab y le dijo, ya delante del rey Acab, y Acab, el rey, le dijo: ¿tú eres el que turbas a Israel? Porque imagínense, 3 años no había lluvia en todo el país, en toda la nación de Israel. Y la gente estaba preocupada. ¿Y quién era el culpable? Elías, el profeta. ¿Pero por qué él era el culpable? Por mandato de Jehová. Dios había dado una orden. El Dios Santo había dado una orden para que no lloviese en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios estaba indignado
por el pecado del pueblo. Dios estaba indignado por el pecado de muchos en aquellos días del pueblo de Israel. Dios estaba indignado por el pecado de los reyes, aún por el pecado de muchos sacerdotes, se podría decir. Estaba indignado Jehová y había usado la vida de Elías y le había dicho: vas a decretar esta palabra, vas a declarar esta palabra, que no va a llover por tu palabra hasta el día en que tú digas que volverá a llover. ¿Por qué? Porque Elías era un representante de Jehová en aquellos días. ¿Qué más logramos ver? Elías dijo al rey Acab: yo no soy el que turbo a Israel, eres tú, rey Acab, el que turbas a Israel, haciendo que el pueblo de Israel viva bajo los mandamientos de Baal, viva bajo los reglamentos de Baal. Tú eres el culpable de todas estas cosas. Como autoridad, como líder, el rey era el gran responsable en aquel día para que justamente Israel se vaya tras los Baales, tras otros dioses, y claudique en sus pensamientos contra el Dios Santo. Entonces Elías confirma, ¿no? Y le dice: rey, tú y la casa de tu padre han turbado a Israel, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los mandamientos de Baal. En ese momento agarra a Elías y le dice: congrégame a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Congrégamelos. Y se reunieron. Entonces ahí logramos ver donde los profetas de Baal ofrecieron holocausto a sus dioses. Los profetas de Baal ofrecieron un holocausto a sus dioses y empezaron a clamar y empezaron ahí a gritar, a invocar a su nombre. Dice la historia que agarraron cuchillo y se cortaban, dice, sus brazos, su cuerpo, con tal que su Dios le escuche, con tal que su Dios le oiga. Pero no pasó nada. Y Elías les decía a los profetas de Baal: hagan algo más, griten más fuerte, de repente está dormido. Pero sin embargo, no hubo ninguna señal, ningún prodigio. ¿Qué pasó después? Elías preparó otro holocausto y roció alrededor del holocausto agua, mucha agua, y clamó a Jehová. Y dijo Jehová: ahora tú da testimonio de que tú eres Dios. Y cayó fuego del cielo y consumió toda el agua, consumió todo el holocausto para testimonio al pueblo de Israel. Entonces, en aquel momento, Elías mandó a aprisionar a los 450 profetas de Baal y los degolló, los mató a estos profetas del diablo, a estos profetas que enseñaban al pueblo a vivir bajo normas injustas en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que había acontecido. Entonces agarró en ese momento Elías y le dijo al rey Acab: vaya a tu casa, porque va a empezar la lluvia. Y llovió después de 3 años, una lluvia muy fuerte, muy grande. Entonces la noticia llegó
a la reina Jezabel. Cuando Acab le dio la noticia, esta mujer se amargó. Esta mujer se llenó de odio, se llenó de ira y empezó a perseguir al profeta de Dios, como lo dice el capítulo, a ver, vamos a verlo, aquí está, 19 y versos 1. El rey Acab le dio la noticia a Jezabel, su mujer, que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, esta mujer le estaba diciendo que mis dioses me maten si yo no te mato, así como tú has matado a los profetas de mi Dios. Una sola mujer hizo que Elías se llene de miedo. Una sola mujer hizo que Elías se escape. Una sola mujer hizo que Elías se esconda en una cueva. Una sola mujer hizo que Elías camine todo un desierto. Imagínese usted, el hombre de Dios, el profeta de Dios, aquel que había matado a 450 profetas de Baal, aquel que había visto señales, aquel que había visto prodigios, aquel que había cerrado el cielo para que no llueva, aquel hombre que había visto resucitar, que había visto muchas cosas, que había visto sanarse un niño, que había visto que Dios multiplica las bendiciones, la provisión, como en el caso de la viuda, que ya no tenía que comer. Una sola mujer llamada Jezabel hizo que este hombre de Dios decaiga en su fe. Imagínense, una sola mujer. ¿Qué más logramos ver? A ver. Una sola mujer hizo que se escape, que se esconda en una cueva. El miedo es un arma del enemigo, también las malas noticias que vienen de parte del enemigo. Hace que uno pierda hace que uno pierda la visión, hace que uno pierda el propósito de Dios. Eso es lo que había pasado con Elías. El miedo, usted tiene que tener mucho cuidado del miedo. Usted tiene que tener mucho cuidado de las malas noticias. Porque esas malas noticias, si vienen del enemigo, va a hacer que usted viva. Tomando otro ejemplo, como cuando Goliat era fuerte, grande, gigante, y todo el pueblo de Israel, empezando desde el rey Saúl, estaban llenos de miedo y nadie quería hacerle frente. Teniendo un Dios todopoderoso, teniendo un Dios fuerte, invencible, teniendo un Dios que él peleaba a favor de ellos, se escondieron. Y tuvo que venir otro hombre que no era contado con los soldados, que no era contado como alguien importante, que no era contado en medio de los famosos. Salió alguien del anonimato, alguien del olvidado, y ese alguien que era de los olvidados hizo demostrar que la gloria de Dios siempre ha tenido el control de todo, que Dios siempre ha tenido el gobierno en medio aún de las dificultades. Y en este caso,
Eso era lo que le estaba pasando a Elías. Era un Goliat para Elías esta mujer. Era un que no podía él destruir. Un gigante que no podía vencer, y él clamó a Dios y le dijo: quítame la vida, deseo morirse, ya no aguanto más. Imagínese usted, descuidó su relación con Dios. Después de tanta batalla, de tantas luchas. Es por eso cuando usted va a enfrentar al enemigo, cuando usted vuelve de aquella batalla, usted tiene que ir. ¿A dónde? Al hospital, a curar sus heridas. ¿A dónde tiene que ir? A volver a alimentarse espiritualmente. ¿A dónde tiene que ir? A volver a entrenar espiritualmente, a volver a capacitarse, llenarse del poder, llenarse de la gloria de Dios para seguir avanzando. No hay vacaciones en este camino. No hay vacaciones. Si usted está en batalla, si usted está en guerra, no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque usted está enfrentando a un adversario. En aquel tiempo, el adversario de Elías era una mujer. Este no le tenía miedo ni al rey, acá, que era una autoridad. Pero ante una mujer tembló el profeta Elías. Escuche para que aprenda. El profeta de Dios se asustó por una mujer que servía a dioses con minúscula, a dioses insignificantes delante de Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver quién era Jehová. Jehová es el Dios justo, el Dios todopoderoso, el dueño de todas las cosas. Como lo vemos aquí en el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y allí Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Imagínense. Había perdido la brújula, había perdido la visión, había perdido el propósito y se había escondido. ¿Dónde? En una cueva. Y Elías respondió. ¿Qué dijo Elías? A ver, vamos a seguir leyendo. Verso 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías no estaba entendiendo que había muchos profetas de Dios, que aún Dios estaba preservándolos. Había muchos siervos de Dios que aún Dios los seguía capacitando, que aún Dios los seguía equipando, que aún Dios los seguía formando, que aún Dios los seguía entrenando. Eso no estaba entendiendo Elías. Él creía que era el único. Muchos creen que están solos, que ellos nomás lo hacen todo, pero no se dan cuenta que Dios en el mundo entero tiene hombres y mujeres velando, ayunando, clamando, sirviéndole con integridad, guardándose para con su Dios, y a cada uno, de acuerdo a su capacitación, de acuerdo a su entrenamiento, Dios los está usando poderosamente. Dios los envía en medio de la batalla, Dios los envía en medio de la guerra. Dios conoce quiénes son sus siervos. Dios sabe a quiénes ha elegido, a quiénes ha llamado, y Él sabe todo lo de ellos. El gran hombre de Dios, en esta ocasión, escondido en una cueva, después de haber matado a los profetas de Baal, después de haber hecho grandes cosas, ahora el hombre desalentado, desanimado, queriendo morirse, creyendo que ya no hay más para hacer.
Entonces, dice la historia, ese momento, ¿ver? Estamos en el verso 10. Dios le dijo, sal afuera, ponte en el monte delante de Jehová. ¿Qué significa el monte? El lugar de oración, para oír la voz de Dios, para escuchar el consejo de Dios, para recibir la unción del poder del Espíritu Santo. Sal afuera, Elías, no te escondas. Pero Elías estaba ahí escondido, suprimido, afligido. Cuán importante es entender ese asunto, es entender este misterio, la oración que nos lleva a dialogar con Dios, para recibir su poder, su fuerza, para recibir su protección, su respaldo en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Y dice, después dice, vino, vamos a lecturarlo aquí la Biblia mejor. Y he aquí, Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Qué precioso es cuando Dios habla con sus siervos, especialmente con los que Él se complace. Con ternura, con mucha ternura, con palabras de una buena relación. Pero qué triste es cuando Dios reprende a alguien porque está haciendo malas cosas, porque no está entendiendo el propósito, porque se ha salido de la visión, de los proyectos de Dios. Y continúa diciendo ahí, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y vino una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Y otra vuelta, Elías repite la misma historia. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Los planes de Dios era que este pueblo sea un pueblo santo, un pueblo fiel, un pueblo justo, un pueblo que practique los mandamientos, las normas, los estatutos de Dios. Pero Dios sabía que les había dado libre albedrío. El pueblo tenía que tomar la decisión. Tenía que pedir a Dios, orar a Dios para recibir la fuerza, el respaldo de Dios. Pero este pueblo, en vez de buscar el respaldo, la fuerza de Dios, decidió buscar el respaldo de los Baales, el respaldo de los profetas de los Baales. En otras palabras, el respaldo del diablo, el respaldo de los demonios. Decidió el pueblo oír los consejos de los demonios. Y se hizo enemigo de su Dios. Con sus acciones. No con su fe, con sus prácticas, con sus obras, porque tenían libre albedrío, porque Dios no los manipulaba como una computadora, porque Dios no los manipulaba como una escoba, porque Dios no los manipulaba como un objeto material que no tiene vida, que solamente puede funcionar cuando alguien lo manipula. Dios le había dado vida propia a este pueblo. Y este pueblo
había tomado decisiones por su libre albedrío, decisiones malas y equivocadas. Hoy en día sucede lo mismo. Ese libre albedrío, Cristo no vino a cambiarlo. Seguimos teniendo libre albedrío. Uno decide, después de haber nacido de nuevo, en buscar de Dios, en recibir de Dios, en anhelar de Dios, en amar a Dios. O si no, sacarle la vuelta a Dios, traicionarle a Dios, darle la espalda a Dios, vivir bajo los mandamientos del diablo. ¿Por qué? Porque uno decide eso. Porque tenemos libre albedrío. A pesar de haber nacido de nuevo, sí se puede hacer eso. Es por eso que la palabra de Dios dice rotundamente que la salvación sí se puede perder. Porque el que decide vivir bajo las obras impías, sí se puede. Mientras el que ha entendido este misterio clama a Dios, se humilla a Dios, se rinde ante Dios, como aquellos profetas, como le dijo en ese momento Jehová, le dijo a Elías: ¿tú crees que estás solo? ¿Tú crees que eres el único? No, le dijo Dios, yo sigo formando, yo sigo capacitando, yo sigo equipando, yo sigo adiestrando a muchos que van a ocupar tu lugar y ellos seguirán llevando mi nombre en alto. Yo sigo, dice el verso 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante el diablo o ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios sigue. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate. Elías, levántate. Y vaya, una vez más, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ungirás a Jehú por rey de Israel. Y ungirás a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Se acabó tu carrera, Elías. Hasta aquí llegaste. Muy bien por todo lo que has hecho, pero hasta aquí llegaste. Ahora otro va a ocupar tu lugar. Eliseo, no dejes que otro tome tu lugar. Esfuérzate. Lucha. Espiritualmente. No te hablo que luches con tu fuerza física, actuando mal erróneamente. Lucha espiritualmente. Sométete a la oración. Sométete a ayunar. Sométete a consagrarte para Dios. Sométete a buscar, a recibir la gloria de Dios. Sométete, porque vale la pena. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena amar a Dios. Libre albedrío. No eres una máquina. No eres manipulado por Dios por obligación, para que digan: la salvación no se pierde. Por eso muchos traen enseñanzas diabólicas y enseñan al pueblo diciendo que la salvación no se pierde. Por eso el pueblo ignorantemente vive como le da la regalada gana, en las obras de Baal, en las obras de los demonios. Es que la salvación no se pierde, pues. Suficiente que has nacido de nuevo. Suficiente que has entregado tu vida a Cristo, nada más. Y a Dios lo demás ya se encarga ya. Ahora vive como tú quieras, en otras palabras. No, mi hermano. Hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es una batalla, es una lucha mientras vivamos, porque Dios nos dio ese privilegio de poder enfrentar a los demonios en su nombre, de poder enfrentar a Satanás en su nombre, de poder enfrentar al pecado en su nombre. ¿Por qué? Porque en su nombre hemos recibido una gracia que es el Espíritu Santo. Hemos recibido una gracia que es la palabra viva, la cual vive dentro de nosotros. Hemos recibido algo muy grandioso
gozo para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y aún donde vayamos, donde caminamos, podemos ver cómo Dios humilla a los demonios. Cómo Dios humilla al reino del diablo. Si tú decides ser íntegro para con Dios. Si tú decides serle fiel a Dios, mirarás el respaldo de Dios. Pero si tú decides serle infiel a Dios, yo no puedo engañarte ni mentirte. No esperes el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios legal. Dios es un Dios santo. El Dios de la antigüedad es el Dios de hoy. Él no cambia y nunca va a cambiar. Aunque muchos enseñen herejías, Él nunca va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. Santo y santo. Y quiere que usted viva en santidad. No dejes que otro tome tu lugar. Voy a partir de esta tierra algún día, en el tiempo de Dios, sin esconderte esta verdad. Iglesia, con Cristo todo es posible. No pierdas tu salvación por tu soberbia, por tu rebeldía, por encubrir tu pecado y por no estar a cuentas con tu Dios santo. No permitas que lo que le pasó a Elías te pase a ti. Al hombre de Dios, al profeta de Dios, que hizo grandes cosas. El diablo usó una mujer, una sola mujer, para que lo debilite, sus rodillas, su fe, su temor hacia su Dios y su fuerza espiritual. Servimos a un Dios todopoderoso que aborrece las obras de Baal, que aborrece los caminos de Baal, y que Dios nos libre de poder estar andando en esos caminos. Ese era el mensaje que Dios nos ha dado para esta mañana, para este día. Estamos orando toda esta cuarentena. Cada mensaje que hemos hablado, no es que uno lo planifique como uno quiere. Siempre estamos orando. Orar es dialogar con Dios. Señor, ¿qué quieres que compartamos? ¿Qué quieres que hablemos? Porque ese mensaje que voy a compartir es para mí, para empezar. Es para mi vida espiritual. Yo necesito ser alimentado. Empezando de mí, yo necesito ser fortalecido. Y cada mensaje, cada tema, yo lo veo, es el respaldo de Dios. Nunca mezcles el agua con el aceite, porque jamás van a poder unirse en un solo objetivo. No podemos mezclar con las obras de las tinieblas. No podemos mezclarnos con las obras infructuosas del mal. Levántate tú que duermes, despierta espiritualmente. No vivas bajo el miedo, como muchos cristianos viven hoy en día. No vivas bajo la duda, como muchos cristianos viven hoy en día. No vivas bajo el sistema de este mundo corrupto, de este mundo gobernado por los demonios. Sé inteligente, sé avisado. Jehová, el Dios santo de Israel, está a tu favor. Vive bajo su sistema, bajo sus principios, bajo sus normas, bajo su gobierno, bajo su autoridad, y deja que Él haga resplandecer su gloria en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, porque Él es tu respaldo. Que Dios te bendiga grandemente, Iglesia con Cristo,
todo es posible. Nos gozamos porque vivimos en días buenos espiritualmente, donde el Señor tiene control de nuestras vidas. Naturalmente, humanamente, vivimos en días terribles, de oscuridad, de tinieblas, donde el diablo y los demonios gobiernan el mundo entero, pero no tienen el gobierno sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión, libre albedrío, de acercarnos a Dios, a Jehová, al Dios Santo, y escondernos en Él, en su regazo, en su amor, en su gracia, en su buena voluntad, y con la ayuda de Él alejarnos de las obras infructuosas de las tinieblas. Hasta el próximo mensaje. Muchísimas bendiciones. Hasta luego.